Buenas tardes. El Banco de Inglaterra cumple con la subida de tipos esperada, 75 puntos básicos, y ve el futuro bastante negro, muy negro. Dice que el Reino Unido está en una recesión que ha empezado en el tercer trimestre y que si los tipos de interés cumplen con lo que espera la curva del mercado, la recesión podría durar 2 años. Eso sí, ha dicho que quizá el mercado esté equivocado y tengan que subir los tipos menos de lo que esperan. Por cierto, va a ser una recesión que en ese caso, en caso de que se cumpla lo que dice el mercado, supondría, según el Banco de Inglaterra, una contracción del PIB del 2,9% según sus estimaciones. Pero ¿qué pasaría si a partir de ahora el Banco de Inglaterra decide parar con la subida de tipos y se queda en el 3%? Dice que en ese caso la inflación seguiría ligeramente por encima del objetivo del 2% en el cuarto trimestre de 2024 y que estaría en el 0,8% en el último trimestre de 2025, es decir, dentro de 3 años. El presidente de Inglaterra se ha mostrado bastante claro. Dice que los tipos podrían seguir subiendo si la elevada inflación persiste. Y adelanta también, vamos a contener la inflación, pero eso lleva riesgos. Escuchamos. Just to put it simply, yes, we project a steep fall in inflation, but there are substantial upside risks to that path. The majority of the committee judges that further increases in bank rates may be required to return inflation sustainably to target. En un tono bastante serio, Andrew Bailey también ha dejado claro que si no actúan, la inflación va a ir a peor. Dice que no hay salida fácil para esta cuestión. Vamos a escuchar lo que decía. If we don't take action to bring inflation down, it gets worse. I've said this before, but I will say it again. There is no easy outcome to this in that sense, and that's important. Y mientras tanto, ¿qué sucede desde Downing Street? Pues que se están preparando para restringir la política fiscal para liberar al Banco de Inglaterra. Sunak y Hunt estudian una nueva subida de impuestos. Su objetivo es recaudar alrededor de 40.000 millones en 5 años. Y según publica The Times, en una reunión este miércoles por la tarde habrían avanzado para elevar la tasa a los beneficios inesperados porque creen que todos deberían pagar más. Sunak y Hunt quieren maximizar los ingresos del impuesto a las ganancias inesperadas, subiendo el tipo del 25 al 30% y extendiendo el impuesto hasta 2028 y ampliando el esquema para cubrir a los generadores de electricidad también. Un Banco de Inglaterra hawkish, pero decíamos que quizá no tanto, ¿no? Porque ha dicho, entre otras cosas, que bueno, que el mercado quizá esté esperando una subida de tipos mayor a la que al final va a acabar ejecutando el Banco de Inglaterra. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, Pablo, no sé si has podido seguir un poquito en detalle esa rueda de prensa. Nosotros aquí hemos ido dando algunos titulares, pero bueno, yo por ejemplo me quedo con esa recesión larga que espera el Banco de Inglaterra de aproximadamente unos 2 años y también me quedo con esto último que decíamos antes, que es que el Banco de Inglaterra cree que el mercado ha exagerado, ¿no? No ha utilizado esa palabra, pero sí que básicamente es la interpretación que podemos hacer, porque dice que cree que la curva del mercado respecto a la subida de tipos que esperan ahora mismo los inversores, pues va a ser más alta de lo que realmente va a ser, que el Banco de Inglaterra va a subir los tipos menos de lo que espera el mercado. Por lo tanto, ¿cuál es tu conclusión un poco de del mensaje que acabamos de escuchar de Andrew Bailey? Hawkish, pero no tanto, eso es lo que decía yo. ¿Tú qué crees, Pablo? Bueno, yo creo que aquí hay un problema de credibilidad, ¿no? Lo que ha pasado durante el último año con los bancos centrales es que no han visto venir el problema y entonces, claro, ahora cuando te dicen que igual el mercado se confunde y que los tipos no van a tener que subir tantos, dices, bueno, ya, pues es que cada 3 meses estáis modificando la previsión que hacéis vosotros mismos de dónde van a estar los tipos, ¿no? Ayer lo vimos con Powell, la semana anterior lo vimos con Christine Lagarde. Creerte a pies juntillas que su predicción de dónde van a estar las tasas de interés en 2023 es válido cuando cada 3 meses la llevan cambiando desde hace un año, pues claro, lógicamente el mercado lo que ve es la inflación que está completamente desatada. Es verdad que han reducido de 13,1 a 10,9 la previsión para este año 2022, 5,2 para 2023. Dices, bueno, ya, pero es que situando las tasas de interés como aparentemente dicen en su informe en el 5,2, ni siquiera tienes los tipos de interés en tasas reales positivas en 2023. Es decir, todavía estás por debajo de los niveles de inflación, con lo cual es normal que de alguna manera lo que pronostica el mercado es
dais por hecho que la inflación va a colapsar en la segunda parte de 2023, pero como no ocurra, a la mínima tenéis que subir más las tasas de interés de lo que estáis diciendo que tenéis que hacer. Pablo, por cierto, una cosa, porque acabo de leer una declaración de la que todavía no nos habíamos hecho eco, pero probablemente porque la acaba de hacer ahora mismo Andrew Bailey mientras estábamos hablando. Y ha dicho que su mejor opinión, entre otras cosas, dice que es que el mejor camino para los tipos de interés está más cerca de la curva de tasa constante que de la curva del mercado. Esto significa, cuando está hablando de curva de tasa constante, que el Banco de Inglaterra, bueno, pues ve con buenos ojos dejar los tipos más o menos ahí, en torno al 3%. Yo creo que no. Yo creo que es material, o sea, el 3% es el objetivo de este año, ya ha llegado ahí, ¿no? El año que viene yo creo que vamos a ver subir los tipos de interés al menos 200 puntos más en Reino Unido, ¿no? Tal vez ahora hay un tema que es muy interesante porque ocupa mucho menos mención en boca de los analistas, y es qué va a pasar cuando empiecen a combinar realmente la reducción del balance de los bancos centrales con las subidas de tasas. Y lo hemos visto en todos los frentes. Jerome Powell volvió a insistir en la necesidad de reducir a través de QT el balance que tienen de deuda. El Banco Central Europeo, que parecía imposible que fuese a plantear un quantitative tightening en 2023, empezó a hablar de reducir o dejar vencer los bonos del programa APP, con lo cual es un QT, aunque sea descafeinado. Y el Banco de Inglaterra ya ha hecho la primera venta. Es verdad que ha retrasado la segunda ventanilla hasta creo que es el 24 de noviembre. Imagino que para tomarle el pulso a lo que pasa con el mercado de los gilts, pero yo creo que lo que vamos a vivir es que habrá un momento en que las subidas de tasas van a ser más lentas. Ya lo decía ayer Powell, probablemente lo veremos también en el Banco de Inglaterra. Esta subida de 0,75 no la veíamos desde hacía muchísimo tiempo, pero que la gente no tiene que olvidar que habrá un momento en que las subidas de tasas sean más lentas, pero a cambio se acelere probablemente la reducción del balance, ¿no? Y el balance, cuando lo incrementaron, era porque no se podían bajar las tasas de interés más. Por tanto, cuando reduzcan el balance, será el equivalente a subir tasas de interés, a efectos, digamos, sobre la economía. Por tanto, esta expectativa que tiene mucha gente de el año que viene no van a tener que subir tanto, o que no se fijen solamente en las tasas de interés, que se fijen en la combinación de tasas de interés y reducción del balance, porque lo que elevó o alimentó la revalorización bursátil de la última década no fueron tanto las tasas de interés, que ya estaban al 0%, sino los programas de QE1, QE2, QE3, QE4, QE ilimitado, QE, por supuesto, en Japón, QE en Reino Unido, QE en Europa. Y eso es lo que nos están diciendo que van a empezar a retirar cada vez de forma más importante. Y todo el mundo está tan obsesionado con el pivot point del tipo de interés, hasta dónde suben, que no están prestando atención tal vez a lo que más va a afectar a los mercados de renta variable y al mercado de bonos en sí mismo, ¿no? Bueno, por otra parte te quería preguntar también, Pablo, alejándonos un poco de la Reserva Federal, pero enseguida quiero volver también a ello contigo, quería preguntarte por las previsiones del Banco de Inglaterra. ¿Qué validez tienen cuando hoy el Banco de Inglaterra ha dicho que no ha metido ningún tipo de información, ni asunción, ni suposición del plan fiscal que se va a presentar en 2 semanas? Es un plan fiscal que, bueno, pues desde luego que con subida de impuestos, que ya hemos dicho que es lo que se espera, que han dicho hoy Sunak y Hunt, o eso es lo que se empieza a avanzar, que puede haber subida de impuestos, va a afectar, por supuesto, a la economía del Reino Unido. ¿Qué validez tienen unas previsiones que no incluyen una información crucial que se va a publicar en 2 semanas? Yo llego a la conclusión, y tal vez este sea el resumen más claro que podemos sacar de esto, que las decisiones que está tomando el Banco de Inglaterra son al margen de lo que pueda pasar con la economía, ¿no? Y es un mensaje tremendamente potente. Si ellos hacen una previsión de menos 1,9 de crecimiento para 2023, hablamos de PIBs agregados a final de cada año, ¿no? PIB anual finaliza 2023 menos 1,9, lo cual encaja con ese año completo de recesión de la que hablaba Bailey. Si ese escenario puede ser luego de un -1 o de un -2 en función de la política fiscal, y te está diciendo que hacen la previsión al margen de eso, lo que te están diciendo es que lo único que les preocupa en este instante es conseguir revertir una inflación de doble dígito que tienen en Reino Unido, al margen del daño que pueda sufrir la economía por las medidas de política monetaria restrictiva. Es un mensaje para el mercado muy feo, ¿no? Es porque siempre hemos tenido la sensación de que
Lo que más preocupaba indirectamente a los bancos centrales era el buen estado de las condiciones financieras y de la evolución bursátil y el efecto riqueza y el consumo. Llevamos una década y media con ese juego, porque la inflación no estaba teniendo un papel preponderante en la ecuación. Pero ahora que la inflación se ha convertido en un problemón, lo que te están diciendo es, esto es lo único que me importa. También lo dijo Powell ayer, la inflación es lo que me importa. Y todo el mundo está pendiente de cuándo van a acabar de subir los tipos en función de si hay o no hay recesión. Te lo está diciendo Bailey. Va a haber una recesión que va a durar probablemente casi 2 años. Y nuestra preocupación es que la inflación remita al 2%. Y por eso tal vez hacen esta predicción al margen de saber qué va a pasar con la política fiscal, que en el caso evidentemente de que suban impuestos como parece que están trabajando el nuevo primer ministro Sunak, lo que te va a suponer, por supuesto, es un crecimiento potencial en 2023 y 2024 todavía más bajo de lo que están presentando hoy en los papeles que han colgado en la web del Banco de Inglaterra. Ya para terminar, te había prometido que íbamos a hablar de la Reserva Federal y precisamente va un poco en línea a una de las cosas que acabas de mencionar, ¿no? Los bancos centrales parece que ya no están tan enfocados en la evolución bursátil y de hecho yo me quedo ayer con una pregunta que le hizo un periodista a Powell y estaba diciendo que la reacción del mercado a las palabras de Powell, esto ya era pues prácticamente al final de la rueda de prensa, le estaban diciendo que la reacción en el mercado estaba siendo buena, pero creo que en ese momento ya la bolsa estaba empezando a caer, me parece a mí. Claro, Powell responde de una forma súper tajante, súper hawkish, claro, a la pregunta donde le estaban diciendo, la información que le estaban dando era que el mercado subía, con lo cual entiendo que Powell lo que quería era que el mercado bajara y que no se pensara que el pivot pues era una posibilidad. Y de hecho, por ejemplo, lo que decía Powell, que lo tengo aquí apuntado en una chuleta, decía, todavía no tenemos la sensación de que la inflación esté bajando y es prematuro hablar de una pausa en la subida de los tipos de interés. Quería pedirte, ahora que ha pasado ya pues prácticamente un día desde entonces, ¿qué valoración haces tú sobre todo de esta pregunta, ¿no? de Powell? Al final es un poco lo que tú dices, que ya no están mirando lo que hace la bolsa. Yo creo que no solamente no es que no lo miren, es que lo miran y quieren que baje. Es decir, existe una realidad y es que el efecto riqueza en la población, y esto vale para Estados Unidos más que para otra, a lo mejor en Europa hay menos inversión o menos cultura de inversión en bolsa, pero de cualquier manera vale para todas las geografías. El efecto riqueza que uno tiene es la valoración de sus inversiones inmobiliarias y las inversiones en otros activos financieros, como pueden ser pues, la valoración de tu plan de pensiones, la valoración de tu cartera de acciones o de ETFs o de índices que tengas construido. Cuando todo va muy bien, tu sensación es que yo tengo un poder adquisitivo muy alto, ¿no? Todo me va de cara. Cuando el precio de los inmuebles baja, cuando el precio de mi cartera de renta variable baja, mi sensación es de vulnerabilidad y entonces tiendo a consumir menos, ¿no? Y de alguna manera lo que Powell y el resto de bancos centrales están diciendo desde hace ya varios trimestres es la única forma de reducir la inflación es actuando en una ecuación que tiene dos variables, pero donde solamente controlamos una, solamente controlamos la demanda, no controlamos los cuellos de botella de la oferta, ni cómo va a evolucionar los riesgos geopolíticos, con lo cual nos vemos obligados a actuar solo en la mitad de la ecuación. Para que la demanda baje, necesitamos que no solamente el sentimiento del consumidor esté abatido, se tiene que trasladar al consumo real, ¿no? Tiene que haber menos consumo porque hace falta que haya menos crecimiento, menos demanda y de esa manera bajarán los precios. Pero claro, como decía Powell, con una tasa de desempleo en el 3,5%, que es la más baja de los últimos 50 años, con casi una relación 2:1 de oferta de trabajo respecto a la demanda de trabajo, y con un mercado que no termina de caer excesivamente, la sensación del consumidor sigue siendo lo suficientemente buena como para que sigan consumiendo, ¿no? Y no es lo que quieren ver. Ahora, ¿quieren un desplome bursátil? No, no quieren un desplome bursátil, pero bien que dijo que le parecía muy bueno que el mercado inmobiliario estuviese empezando a caer en términos de precios, en términos de actividad económica, porque creo que son plenamente conscientes de que es el paso previo que necesitan para que el consumidor empiece a bajar su tasa de consumo. Por tanto, yo creo que si baja despacio, ellos van a estar muy contentos y al contrario, si el mercado se fuese otra vez a máximos, creo que sería para ellos un fracaso absoluto porque no estarían trasladando la preocupación y las necesidades que tienen al que al final importa, porque el consumidor es el que va a hacer
que el precio de los bienes y servicios sea el que es o sea más bajo dentro de un año. Pablo, muy interesante lo que nos cuentas y al final es un poco lo que parece que están viendo. Quieren caídas, no desplome, como decías, pero caídas y desde luego no que el mercado vuelva a máximos porque entonces, como dices, pues supondría un fracaso del trabajo que llevan haciendo durante meses. Pablo Gil, desde XTV, gracias como siempre. Muchas gracias. Y por cierto, vamos a seguir recordando las palabras que pronunciaba ayer Jerome Powell cuando parecía que confundía los mercados financieros. El comunicado de la Fed, que salió a las 7 de la tarde, fue considerado por el mercado como dovish, pero luego llegaron los comentarios de Powell, comentarios para aclararle al mercado que no, que todavía no tocaba que cayera esa breva del pivot, que todavía no estaban transformándose de halcón en paloma. Bueno, en Negocios Televisión hemos escuchado en detalle la introducción de ayer de Powell antes de las preguntas y hemos detectado los momentos hawkish, halcón, y los momentos dovish de las palabras de Powell. Fíjense en el lío que tuvieron los inversores en este primer discurso del presidente de la Fed. Y claro, con tanto lío quisieron quedarse con lo bueno, con lo dovish. Moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. We're continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. That's why we say in our statement that in determining the pace of future increases in the target range, we will take into account the cumulative tightening of monetary policy and the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation. It will become appropriate to slow the pace of increases as we approach the level of interest rates that will be sufficiently restrictive to bring inflation down to our 2% goal. That the ultimate level of interest rates will be higher than previously expected. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. We will stay the course until the job is done. La claridad llegó después en la rueda de prensa, donde Powell tiene más minutos para explayarse y para responder a las preguntas de los periodistas con algo más de concreción. Fueron muchas preguntas que hemos resumido en estas mejores frases de Powell y de nuevo hemos cogido esos titulares más hawkish y los más dovish. Y ya les avanzo que en este repaso de Powell en la rueda de prensa fue mucho más hawkish de lo que quisieran los mercados. De los 26 titulares que hemos escogido en este resumen, solo 7 son dovish y en algunos casos son repeticiones de algo que ya he dicho. Los 19 titulares restantes son claramente hawkish. We do need to see inflation coming down decisively. We'd raise that rate to a level that's sufficiently restrictive to bring inflation to our 2% target over time. That ongoing rate increases will be appropriate. Do suggest to me that we may ultimately move to higher levels than we thought at the time of the September meeting. So we note that in determining the pace of future increases, we'll take into account the cumulative tightening of monetary policy, that at some point it will become appropriate to slow the pace of increases. So that time is coming, and it may come as soon as the next meeting or the one after that. No decision has been made. The question of when to moderate the pace of increases is now much less important than the question of how high to raise rates and how long to keep monetary policy. I don't think we've over-tightened. I think there's very difficult to make a case that our current level is too tight. We still think there's a need for ongoing rate increases. I think financial conditions have tightened quite a bit. We keep looking for signs that sort of the beginning of a gradual softening is happening. And, maybe that's there, but it's not obvious to me. It's a mixed picture. I don't see the case for real softening just yet. Here in the United States, we have a strong economy. We know that we need to use our tools to get inflation under control. The world's not going to be better off if we fail to do that. The rate curve is doing what it's doing. It can be doing that because it expects cuts or because it expects inflation to come down. Well, what's happened is time has passed and we've raised interest rates by 375 basis points. I would not change a word in that statement. If we over-tighten, then we have the ability with our tools, which are powerful. We can support economic activity strongly if that happens, if that's necessary. We're now focused on what's the level we need to get to rates. And, I don't know what we'll do when we get there, by the way. What we're trying to do is make sure that our message is clear, which is that we think we have a ways to go. We have some ground to cover with interest rates before we get to that level of interest rates that we think is sufficiently restrictive. There's no sense that inflation is coming down. It's premature to discuss pausing.
It's not something that we're thinking about. That's really not a conversation to be had now. We have Bueno, como ven, en esos 2 minutos de titulares de Powell pues han salido muchos más halcones que palomas, porque en esa rueda de prensa, en el turno de preguntas, Jerome Powell fue mucho más hawkish que dovish. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero vamos a volver enseguida con más información, sobre todo con lo que sucedió ayer en los mercados, que como decimos, se confundieron un poquito con Jerome Powell. Bueno, ayer los mercados financieros se comportaron al contrario de lo que han solido hacerlo este año en los días de la Fed. Hasta ahora solían acabar en positivo, pero ayer la jornada fue de esas que hacen historia, porque con una caída del 2,5, el S&P 500 sufrió su peor día Fed desde hace casi 2 años, desde enero de 2021. De hecho, hoy un experto consultado por Bloomberg aseguraba que era como si los inversores hubieran llegado a una casa encantada y les hubieran dado golosinas, pero en cuanto desenvolvieron esos caramelos se encontraron con que no eran golosinas, sino brócoli. Eso es lo que le pasó al mercado, teniendo en cuenta pues las palabras que ayer pronunció Jerome Powell. Parecía dovish al principio, acabó siendo hawkish. La Fed sigue lejos del pivote que tanto ansían los mercados y sigue mirando a otro lado mientras estos mercados se desangran y las rentabilidades de los bonos se disparan. Pero, ¿cómo afecta esto a Europa? Hoy ha hablado del tema Christine Lagarde. La presidenta del Banco Central Europeo ha reconocido que sí, que hay efectos de contagio en los mercados financieros por las decisiones que toma la Fed, sobre todo por el movimiento de las rentabilidades del mercado de bonos. Escuchen. Where clearly what is decided in one corner of the world, particularly in Washington, has an impact on financial market on a worldwide basis, and we see that in yields movements very clearly. So we have to be mindful of each other, and we have to be attentive to potential spillovers, spillbacks, as I think the Fed is also mindful of. But each of us, the Fed, just like the ECB, have our respective mandate, and while we have to factor in such element like the Fed monetary policy decisions and other elements of international nature that will help us determine the best monetary policy, we are not alike, and we cannot progress either at the same pace, under the same diagnosis of our economies, but we are also influenced by the consequences, particularly through the financial markets, to a lesser extent through trade. El Banco de Inglaterra ha sido bastante claro con que va a haber recesión en el Reino Unido y que de hecho ya la hay, que va a durar 2 años. Pero hoy Lagarde también ha reconocido que podría una recesión ligera a finales de este año. Y ojo, porque dice que no pueden dejar que esa recesión actúe por sí sola contra la inflación, porque no va a funcionar. Dice que la recesión que podría llegar no sería suficiente para combatir las subidas de los precios en Europa. It may well be, and it's not in my baseline yet, but as you know, we have discussed that extensively. It's one of the downside scenario consequences to have a sort of year-end and beginning of 23 possibly mild recession, but we do not believe that that recession will be sufficient to actually tame inflation, and we can just let things roll out as it will be. We need to continue to deliver on our mandate and to find that interest rate that will help us reach the target that we defined as the 2% symmetric medium term. Después del día de la Reserva Federal, quedan apenas ya unos segundos para que abra Wall Street. Los futuros apuntan a una caída de en torno al 1%. Habrá que ver ahora cómo abre Wall Street. Está abriendo ahora mismo el mercado americano. Vamos a repasar lo que están haciendo ahora mismo los principales índices de Estados Unidos. Vemos como, por ejemplo, el Nasdaq. Ahora mismo, bueno, pues todavía no tenemos ese cambio ahora mismo respecto al Nasdaq, pero vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que está haciendo el Dow Jones. El Dow Jones ahora mismo cayendo, el S&P 500, por ejemplo, un 0,97%, el Dow Jones cayendo un 0,76%, así que por el momento lo que tenemos es a un mercado americano que sigue en terreno negativo, que sigue cayendo, tal y como nos decía hace apenas un ratito, pues Pablo Gil nos decía que lo que realmente quieren los bancos centrales, y sobre todo hablando de la Reserva Federal, es que la bolsa baje, que no se desplome, pero que baje poquito a poco, que si volviera a máximos significaría que la Reserva Federal no está haciendo bien su trabajo. Ahora mismo tenemos al S&P 500 cayendo ya un 1%, el Dow Jones un 0,76% y el Nasdaq 100 cae ya
un 1,3%, el que peor comportamiento está teniendo ahora mismo. Vamos a volver con Estados Unidos, con Europa, perdón, en Estados Unidos, por cierto, en apenas unos 15 minutos vamos a conocer dato de PMI, enseguida se lo contamos, pero en Europa, Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, hoy ha hablado en Madrid. Lo ha hecho sobre la culpa y la responsabilidad de los bancos centrales, y una de las preguntas que también le hacían ayer a Powell era si había sido demasiado restrictivo por haber empezado tarde a subir los tipos. Pues precisamente hoy Nagel ha reconocido que sí, que en el BCE empezaron tarde, que podrían haber empezado antes, pero dice que no hay que culparles por ello, porque nadie podía haber previsto lo que iba a pasar. Nadie podía haber previsto esto que ha sucedido. Estamos en una situación sin precedentes. Es algo a los que además que los banqueros centrales no pueden controlar. Es diferente de la situación en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos la situación es muy diferente, completamente diferente a la situación, porque su sistema es muy diferente. Por lo tanto, sería injusto, ¿no?, culpar a quienes en teoría no tomaron las decisiones. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en ese nuevo Economía Forum, el lugar donde ha hablado hoy Nagel, por cierto, se le ha preguntado por un encuentro con Nadia Calviño. Y Nagel ha sido especialmente escueto. Lo ha calificado con 3 palabras: positivo, agradable y placentero, pero ha bromeado con la escueta respuesta que ha dado. Dice que lo que mejor hacen los banqueros centrales es hablar mucho sin decir absolutamente nada. Hace otra pregunta de estas un poco complicadillas. Bueno, pues fue una reunión muy interesante, muy agradable, muy placentera, y tuvimos un intercambio de opiniones muy positivo. Eso es lo que voy a decir. De momento me quedo ahí. Eso es lo que se nos da muy bien a los banqueros centrales, no decir muchas palabras sin decir absolutamente nada. Ya ha pasado Halloween, ya ha pasado la reunión de la FED de noviembre, y ahora los mercados tienen la mirada puesta en la reunión de diciembre, en la Navidad y también en el rally navideño. ¿Va a haber este año o no va a haber rally de Navidad? Pablo García, director de Diva con Alpha Value, alertaba hoy de que este año es distinto, que la época navideña, que junta el periodo festivo también con el Black Friday, no va a contar con un consumo disparado como en otros años, y que por eso este año 2022 podría no tener rally de Navidad. Esto es lo que nos decía Pablo García. Estamos hablando de que si llega el rally de Navidad, pero ¿qué rally de Navidad vamos a tener si el rally de Navidad siempre llega por el consumo, por el Black Friday, por las Navidades, etcétera? Y eso es lo primero que se va a afectar por la subida de tipos. La subida de tipos tiene 2 efectos muy rápidos. Uno, que hay menos crédito, que los bancos echan el freno porque la mora empieza a subir, porque los precios son más caros, básicamente, y tenemos menos renta disponible, y lo que hacemos es consumir menos. Por eso, cuántas veces os hemos repetido, no tengo nada de retail y no tengo nada de real estate, ¿no? Son los 2 sectores, de hecho, son los 2 peores del año. Por lo tanto, rally de Navidad, etcétera, ojito con esa historia. Ni rally de Navidad, ni rally en el mercado de deuda. Y de hecho, y Pablo García también nos decía que hay que seguir cortos en los bonos. Sin embargo, hay un movimiento sospechoso que está barajando el Tesoro de Estados Unidos: aplicar un programa de recompra de bonos. Un movimiento cuyo objetivo podría ser aumentar la liquidez en el mercado de bonos americano, uno de los mayores mercados del mundo en deuda soberana. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué se está planteando intervenir el Tesoro americano? ¿Están reconociendo implícitamente que hay problemas de liquidez en su deuda? Javier del Valle. Muy buenas tardes, Marta. El mercado de bonos está pidiendo al Departamento del Tesoro que intervenga el mercado a través de buybacks, a través de recompras de bonos. La volatilidad, ya sabemos que estos últimos meses en este mercado ha ido al alza. Podemos mirar, por ejemplo, el Move Index, que se ha ido subiendo en los últimos meses a medida que la Fed sigue subiendo tipos y sigue aplicando esa reducción del balance. Sí que es verdad que esto ha hecho obviamente que la liquidez se deteriore, y por eso el mercado está pidiendo esta intervención. Janet Yellen ha informado que desde el Tesoro están viendo la situación muy de cerca, y una medida que ven posible es esta recompra de bonos. Todavía no se ha confirmado, pero es una medida que podría ser posible para los próximos meses. Esto haría al Tesoro comprar bonos viejos que se denominan off the run, que llevan circulando más tiempo en el mercado y son más difíciles de comerciar y reemplazar. Estos bonos se reemplazarían por nueva deuda del mismo vencimiento.
Megan Swimmer de Bank of America dice que esto permitiría a la Fed continuar con el quantitative tightening, con la reducción del balance, ya que si el Tesoro puede frenar el deterioro de liquidez, da confianza para poder seguir con la reducción para parte de la Reserva Federal. Sin embargo, el Departamento del Tesoro dijo ayer lo siguiente: el Tesoro no ha tomado ninguna decisión sobre si implementar o cómo implementar un programa de recompra, pero proporcionará un amplio aviso al público sobre cualquier decisión que se tome. Por tanto, Thomas Simons y Aneta Marskova de Jefferies dicen no hay recompras en el corto plazo y tal vez en absoluto. Éramos un tanto escépticos de que un programa de recompra alguna vez viera la luz del día y mantenemos esa opinión después del anuncio de reembolso de hoy. Por tanto, seguimos pendientes si finalmente este programa de recompras se aplicará por parte del Tesoro. Vamos con el repaso empresarial, porque si hay una compañía que ha generado polémicas y dudas de todo tipo desde hace meses es Uber, con una caída acumulada del 30% desde que salió a bolsa. Ahora la empresa se enfrenta a todavía más problemas. Por ejemplo, la poca credibilidad que hay sobre su modelo de negocio. El soplón detrás de las famosas Uber Files ha dicho ahora que el modelo de negocio de la empresa es absolutamente insostenible. ¿Por qué motivo, Eva Villanueva? Muy buenas. El soplón McGann sigue disparando contra el tejado de Uber y en esta ocasión ha denunciado que el modelo de negocio es absolutamente insostenible. El denunciante, que es quien estuvo detrás de ese caso de los papeles de Uber Files, ha denunciado que la compañía de viajes parecía estar tomando medidas para mejorar su cultura laboral, pero que el modelo sigue siendo insostenible. Nuevas acusaciones que lanza y que llegan después de que este mismo verano denunciase y tuviesen acceso diarios como The Guardian y Le Monde de que Uber Technologies habría violado las leyes y presionado a gobiernos para su estrategia, para presionar a los políticos como parte de su impulso agresivo para expandirse a nuevos mercados entre los años 2013 y 2017. Pues bien, McGann, que fue quien se identificó como esa fuente que filtró los más de 124.000 archivos de la empresa, ha señalado que decidió hablar porque creía que Uber incumplía con esas leyes a sabiendas y que engañó a la gente sobre los beneficios para los conductores de la compañía, del modelo de economía de trabajo de la compañía. En respuesta a las acusaciones vertidas sobre Uber, la empresa dijo que no daría excusas por el comportamiento pasado que claramente no estaba en línea con los valores actuales. Sin embargo, McGann ha señalado, hablando sobre la nueva directiva, sobre el actual CEO, Dara Khosrowshahi, y dice, y su equipo directivo y ejecutivo dice que han hecho muchas cosas bien, muchas cosas buenas, pero que les queda mucho por hacer. Si se quedaron helados al ver cómo los resultados de empresas relacionadas con el petróleo o la energía se disparaban en los últimos meses, agárrense a la silla con las cuentas de esta empresa belga que les vamos a contar ahora mismo. Hablamos de Euronav. Si no la conocen, es una naviera que transporta petróleo por mar. Y en el tercer trimestre de este año la compañía ha conseguido multiplicar por 10 su beneficio core respecto al mismo dato del periodo de 2021. El EBITDA de Euronav se ha disparado hasta los 99,6 millones de dólares frente a los 9,1 millones del año anterior. Esta compañía ha subido en bolsa solo este año un 135%. Todo por la fortísima subida que han sufrido los fletes para el transporte marítimo de petróleo. Euronav es considerada como una de las empresas independientes de transporte de petróleo más grandes del mundo. Uniper sufre una pérdida de 40.000 millones de dólares en los 9 primeros meses del año en medio de los cortes en el suministro del gas ruso. Según el comunicado de la empresa, los números rojos incluyen 10.000 millones por los costes realizados para reemplazar el gas ruso y aproximadamente 31.000 millones de pérdidas futuras anticipadas. Uniper se considera esencial para el sistema energético de Alemania y su fracaso podría tener un efecto dominó en el sector. Hoy, de hecho, Uniper ha anunciado que Gazprom le detuvo por completo el suministro de gas ruso desde finales de agosto de 2022.
Bueno, y seguimos pendientes, por ejemplo, de las novedades sobre el acuerdo del grano entre Rusia y Ucrania. Hoy hemos conocido que 7 barcos con productos agrícolas partieron de los puertos ucranianos del Mar Negro un día después de la reanudación del acuerdo sobre cereales destinado a suministrar alimentos ucranianos a los mercados extranjeros, según el Ministerio de Infraestructuras. Los buques estaban cargados con 290.000 toneladas de productos alimentarios y se dirigían a países europeos y asiáticos, según el Ministerio y según ha añadido en un comunicado, sin eso sí dar más detalles. Y vamos con un dato macro más, sobre todo de Turquía, de la que acabamos de hablar, porque la inflación turca sigue imparable. El último dato muestra que los precios han crecido al ritmo más alto en los últimos 24 años, es decir, a un ritmo del 85,5%. Esa ha sido la inflación anual de octubre según los datos oficiales publicados hoy. Sin embargo, pese a lo sorprendente del dato, lo cierto es que ha quedado ligeramente por debajo de las previsiones, después de que el Banco Central recortara el tipo de interés a pesar del aumento en los precios. En los últimos 3 meses, el Banco Central de Turquía ha bajado los tipos en un total de 350 puntos básicos al 10,5%. Además, ha prometido otro recorte este mes como movimiento final en el actual ciclo de relajación, yendo en contra de la tendencia de endurecimiento de la política monetaria global. Ojo, porque les voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerdan de la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN? ¿Dónde quedó todo ello? Hay que recordar que Turquía era el único país que estaba poniendo pegas. Pues ojo, porque es poco probable que Turquía firme la oferta de la OTAN de Suecia antes de final de año, según Bloomberg. Las fuentes indican que Suecia no ha hecho lo suficiente para satisfacer las demandas de Turquía y, por cierto, se espera que en un futuro próximo el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, visite Turquía, donde va a sostener conversaciones con Erdogan y con el ministro de Defensa del país. Y hablando de inflación, hoy, por cierto, hemos conocido el dato de inflación de la OCDE. Sube un 10,5% en septiembre de este año y las presiones inflacionistas se amplían más allá de los alimentos y la energía en la mayoría de países. La inflación, por tanto, sube 2 décimas respecto al 10,3 de agosto. La inflación de 2 dígitos en septiembre de este año se registró en 19 países de los 38 de la OCDE y las tasas más altas se observaron en Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Turquía. La inflación subyacente sigue aumentando en la OCDE en septiembre hasta el 7,6%. Bueno, repasamos algunos de los principales datos macro que hemos conocido a lo largo de esta jornada y a lo largo de la última hora, que por cierto no hemos podido dar porque estábamos con el Banco de Inglaterra. Hemos conocido solicitudes de desempleo, las solicitudes por desempleo. La última semana las nuevas peticiones de subsidio por desempleo han quedado en las 217.000. Es menos de lo que se esperaba 220.000, pero queda por debajo también de, bueno, el dato anterior que estaba en 218.000. Por lo tanto, por una parte buen dato y bueno, pues también queda por debajo de ese dato que teníamos también respecto a la previsión. Por cierto, en apenas un minuto vamos a conocer el dato de PMI compuesto de S&P Global para octubre de Estados Unidos, pero antes ya tenemos con nosotros a Ignacio Albizuri, director de mercados de Miralta Bank, que bueno, queremos analizar con él un poco la apertura de Wall Street, sobre todo teniendo en cuenta la resaca de la Fed. Ignacio, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, quería preguntarte por cómo estás viendo la apertura hoy del mercado americano. Estamos viendo ahora mismo caídas de en torno al 0,5 para el Dow Jones, el S&P 500 cae un 0,95, un 1% realmente, el Nasdaq 1,4%. Continúa la caída en el mercado americano y, por cierto, antes con Pablo Gil nos decía que ayer por algunas palabras de Powell parece, y bueno, desde luego que
Sí que es cierto que hoy estamos viendo algo así, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo ayer Jerome Powell. Parece que en este caso la Reserva Federal lo que quiere hacer es que la bolsa baje, que no se desplome, que baje poquito a poco, pero que no suba y sobre todo que no suba a máximos. ¿Crees que es una de las intenciones de la Reserva Federal y en general de los bancos centrales para poder capear bien la inflación? Hombre, pues no debería ser una de las máximas, pero bueno, si es un poco su hoja de ruta, al final lo conseguirán, también viendo un poco el pesimismo que pueden crear. Y esto también, viendo en relación con lo que conocíamos ayer, estos 75 básicos, sigue un poco en la hoja de ruta que veíamos que en principio debería ser la última que viéramos de 75 y ya las siguientes fueran 50 y 25, pero sí que es cierto que la economía está aguantando ferozmente para no deteriorar, y esto está haciendo que al final, pues bueno, los datos no sean tan realistas como los que deberíamos de esperar, ¿no? Porque sí que es cierto que ya llevamos 4 subidas en el caso de Estados Unidos y que no han sido pequeñas, ¿no? Las lecturas han sido también bastante serias, en un tono pues muy agresivo, y esto, bueno, al final el mercado creo que también ha dejado una sensación agridulce, y esto, bueno, pues ha podido, pues estamos viendo ahora mismo el mercado, pues viendo como la lectura de ayer, que podía ser un poco el caminar o la hoja de ruta que podíamos tener ya muy marcada y que podemos estar viendo, empezando a ver los efectos que ya la economía podía estar sufriendo, o por lo menos empeorando para ver cómo estamos ralentizando esta situación de pues, inflación, pues parece que todavía va a tardar algo más, y creo que se está un poco desesperando a muchos inversores, y esto hace que, bueno, que estén retirando posiciones en renta variable, y esto también viendo cómo hemos visto pues, un refugio bastante fuerte en el dólar index, también un descenso en las materias primas. Esto, la verdad es que no nos hace ver, no nos va a dar mucho optimismo, pero bueno, veremos mañana también en nóminas, veremos también el devenir de estos siguientes 2-3 meses, que serán muy importantes para de cara al 2023 marcar las pautas de actuación de los diferentes organismos y bancos centrales. Y esto, bueno, pues va a ser una época en la que probablemente veamos bastante volatilidad, pero que, bueno, que va a ser necesaria para estabilizar toda la economía en este periodo en el que estamos. Ignacio, por cierto, decía que ahora menos cuarto se publicaba el dato de PMI de Estados Unidos, el SP Global. Ya lo tenemos encima de la mesa, vamos a repasar los datos que tenemos ahora mismo. El PMI compuesto de S&P Global para Estados Unidos finalmente ha sido de 48,2 puntos. El dato anterior estaba ligeramente por encima, por lo tanto cae ese dato de PMI. Está 48,2 ahora mismo frente a los 49,5 del dato anterior, pero ojo porque queda por encima de lo que se esperaba, Se esperaban 47,3 puntos, ha sido finalmente de 48,2. Y el PMI del sector servicios, pues más o menos lo mismo, ¿no? Queda ligeramente por debajo del dato anterior. Antes estábamos en el 49,3, ahora 47,8, pero se esperaba 46,6. Por lo tanto, el titular de ambos casos, PMI servicios y PMI compuestos, caen, pero se sitúan por encima de lo esperado. ¿Qué valoración puedes hacer de esto, Ignacio? Pues, hombre, hay un nivel de agua que podemos llamar, que es por el nivel de por encima de los 50, por debajo de los 50. También es cierto que, como comentas, mejor o peor de lo esperado siempre suele ser un poco optimismo o pesimismo respecto al dato en concreto en el corto plazo. Pero este dato, bueno, pues inferior, estamos viendo que está dando un poco los efectos que estamos buscando, ¿no? Una disminución de la actividad, y estamos viendo cómo hay ciertos datos o ciertos síntomas que sí que están mejorando, es decir, siguiendo la línea que estamos esperando, pero sí que es cierto que estamos viendo una cierta ralentización, y esto también lo que hace es que tengamos que ser muy granulares a la hora de evaluar todos los datos, ¿no? Y ver un poco cada particularidad con el cual podemos tener un poco de perspectiva. En estos momentos, este dato creo que tampoco va a hacer, que se mueva demasiado el movimiento, sino que estamos evaluando, creo que ya una gran cantidad de datos. Empleo puede ser una gran variable, pero también inventarios, divisa, perspectivas, correlación entre economías. Creo que al final tendremos que ver una situación de pivot, que es lo que también el mercado está esperando, no solo el mercado institucional, creo que también ya ha llegado al nivel minorista. ¿Cuál puede ser un poco esta cumbre o esta cima en la cual ya las medidas tienden a relajarse? Que creo que será
un poco el pistoletazo de salida, ¿no? O sea, creo que es un punto muy clave porque es muy probable que toda esta liquidez y todo este dinero que está parado tanto en bancos o en bolsillos, pues se ponga a funcionar, que creo que ya viene siendo el momento tras estos meses, años que hemos visto bastante críticos, pues es creo que un momento en el que podíamos pensar que en un momento dado de cierta mejoría o de cierta consecución de hechos positivos podríamos poner el dinero a trabajar. Bueno, pues Ignacio Albizuro, director de mercados en Minaltabank, muchísimas gracias por ese análisis y nos vemos pronto. Gracias, un saludo. Y por cierto, antes de irnos vamos a recordar el dato de PMI que les acabamos de contar. El titular, muy sencillo, PMI que cae en Estados Unidos pero que se sitúa por encima de lo esperado, a pesar de que ha sorprendido al alza, no parece estar teniendo un efecto en los mercados financieros. Vamos a volver a repasar esas cifras de PMI que hemos conocido. PMI compuesto de S&P Global para Estados Unidos en octubre, 48,2 puntos frente a los 49,5 del mes anterior y frente a los 47,3 que se esperaban. Se esperaba una caída más profunda, finalmente ha sido una caída pero no tan importante. PMI servicios más de lo mismo, 47,8 puntos frente a los 46,6 esperados, es decir, queda por encima de lo previsto, pero queda bastante por debajo de lo que teníamos el mes anterior, 49,3 puntos. Todo esto en una jornada donde los bancos centrales desde luego han vuelto a ser muy protagonistas, ya no solo por ese hawkish, dovish, esos titulares que hemos repasado y que hemos juntado en esas declaraciones de Jerome Powell de ayer, sino también por esas declaraciones que también hemos escuchado hace apenas un ratito del Banco de Inglaterra. Unas declaraciones donde se habla de un futuro muy negro, de una recesión que podría durar 2 años, se habla de una inflación que el año que viene a mediados va a bajar fuertemente, eso dice el Banco de Inglaterra, y también, pues bueno, de un Pablo Gil, por ejemplo, el analista de XTB, que nos decía que lo que quieren los bancos centrales, lo que quiere la Reserva Federal, es que la bolsa baje tal cual, que no se desplome, pero que baje poquito a poco y que desde luego no vuelva a máximos, porque eso significaría que la Reserva Federal no está haciendo bien su trabajo y la inflación no está cayendo. Nosotros nos despedimos con esto, volvemos enseguida con Marta Isern en Rolling Stocks.